Hola amigos, ¿cómo están? Como les prometí, hoy voy a hablarles sobre la más reciente noticia con respecto al Premio Nobel de Medicina y Fisiología, el cual fue otorgado a dos científicos norteamericanos por sus investigaciones en relación al microARN. Y creo que es importante entonces señalar qué es el microARN, para qué sirve, cuál es su importancia. Para todos ustedes debe ser ya de su conocimiento la importancia que tiene una molécula que se llama ADN o ácido desoxirribonucleico. Desde hace ya varias décadas se descubrió la molécula de la vida, porque allí están todas las instrucciones que sirven para desarrollar cualquier forma de vida, sea vegetal o animal, y sea de cualquier estructura, incluyendo bacterias y los virus que pueden ser tanto de ARN como de ADN. En otras palabras, podríamos decir que ese es el récipe para construir cualquier organismo vivo. En una secuencia maravillosa de 4 nucleótidos, que así se llaman las moléculas básicas que constituyen el ARN, que son cuatro, parece mentira, son 4 moléculas: adenina, guanina, citosina y timina. Y estas 4 nucleótidos en secuencia van creando una molécula muy larga que se va enrollando en forma de un ovillo separado por otras moléculas llamadas histonas, y eso va a crear una estructura que conocemos como los cromosomas. Tenemos 23 cromosomas y cada uno de estos cromosomas, que son pares de cromosomas, son básicamente moléculas de ADN enrolladas. Ellas se encuentran en el núcleo de las células, allí es donde están ellas, y donde se integran una vez que se combinan parte de los cromosomas de la madre, parte de los cromosomas de la madre, del padre, se funcionan en esa primera célula que representa un nuevo ser vivo, una nueva estructura viva. Cuando ser vivo no me refiero nada más a los humanos, me refiero a cualquier organismo vivo. Y eso representa pues las instrucciones para configurar la vida. De ahí se va a desarrollar la diferencia entre una banana, una lechuga, un elefante, una ballena y un ser humano. De tal manera que esto representa algo fascinante, el haber descubierto como una secuencia de 4 nucleótidos, como les dije, así se llaman las moléculas que integran el ADN. Estas pueden en un momento dado tener contenida la información para constituir cualquier ser humano. Ahora, eso no basta, ¿no? El ADN, porque el ADN se puede tener un tubo de ensayo. ¿Cómo se transforma este ADN en un organismo vivo? Como les dije, el ADN reside en el núcleo de la célula y es lo que tiene es el código. De tal manera que dentro del núcleo de la célula se produce un proceso interesante donde una enzima, que es sencillamente un asistente de reacciones químicas, una enzima, detecta una secuencia de ese largo libro de instrucciones, un segmento de un gen, que así llamamos estos segmentos que codifican proteínas, se llaman genes, son segmentos dentro de ese hilo gigantesco de instrucciones que van codificadas en esos 4 nucleótidos, y de ese gen se produce pues una copia complementaria de las instrucciones, es decir, se transfiere esa información de ese gen a una estructura que se llama el ARN. Es una complementaria del ADN, es decir, el ADN tiene 2 hélices de información, el ARN tiene una sola, porque ella se desprende pues de una combinación que hace una enzima que se llama la polimerasa. Y esta enzima pues produce el ARN, el ácido ribonucleico. El otro es el ADN, ácido desoxirribonucleico. Este es el ARN. Bueno, el ARN contiene la información específica de ese gen. Y ese ARN se llama, por lo tanto, el ARN mensajero, porque lo que lleva es el mensaje contenido dentro de estos segmentos del ADN que se llama el gen, y lo saca del núcleo y luego llega al resto de la célula que se llama el citoplasma. Es el resto de ese espacio intracelular que está fuera del núcleo, se llama
todo citoplasma, o sea, el plasma alrededor de la célula. Y este citoplasma, ahí se encuentran unas estructuras que se llaman ribosomas, que son las fábricas de las proteínas. Pero para esos ribosomas poder fabricar las proteínas, ellos necesitan la información que viene trayendo ese mensajero. Hasta ahí está todo bien, eso se ha conocido ya por varias décadas en la biología y en la medicina. Ese proceso de transferencia de la carga genética de una célula a otra. Todas las células de un mismo organismo tienen el mismo ADN, pero llama la atención el hecho de que a pesar de que todas las células de una misma persona, de un mismo organismo tienen el mismo ADN, cada una de las células se comporta un poco diferente. Hay células musculares, hay células que producen hueso, hay células glandulares, hay células neuronales, hay células de músculo. En otras palabras, ¿cómo es que todas teniendo el mismo código maestro van a tener un comportamiento diferente y un desarrollo y un proceso de especialización diferente? Eso se lo han preguntado los científicos. Bueno, está bien, tenemos las instrucciones, todas tienen las mismas 6 instrucciones. ¿Cómo hace cada célula para ejecutar solamente las instrucciones que la van a hacer especializarse de una u otra manera en tener una estructura propia y una función propia? Y eso era lo que no se sabía. Todavía falta mucho por entender, pero se ha llegado a una conclusión producto de los experimentos que iniciaron estos dos científicos desde el año 1993, eso no hace muchos años, para entender cómo dentro de ese código maestro no solamente hay instrucciones para hacer proteínas, sino hay instrucciones para controlar proteínas, para controlar qué se está fabricando. Llamaríamos códigos de producción y códigos de control. Es decir, dentro de ese ARN mensajero hay un pedacito no muy largo, aparentemente ellos estiman que son entre 20 y 22 nucleótidos. De esos son muchos, son aproximadamente 20 nucleótidos los que integran esta secuencia específica de control que va a decidir la expresión genética. ¿Qué es la expresión genética? Es decidir de ese inmenso libro de recetas que hay para construir cualquier tipo de proteína, se van a escoger las que más se necesitan o las que más van a ser utilizadas. Es así como si tú tuvieras un gran libro de recetas de cocina, pero y tuviera muchas cocinas, cada chef escogiera una o dos recetas de ese libro de cocina para prepararlas, ¿verdad? Entonces el libro de cocina, que es el ADN, se encuentra en el núcleo, pero de ese libro de cocina se arrancan un par de páginas, que sería el RNA mensajero, con las instrucciones del libro, pero se saca de allí y se lleva a la cocina para fabricar el plato de ese día. Entonces ustedes van a tener un restaurante o una cocina especializada en comida china, en comida europea, en comida mediterránea. Todas esas instrucciones están en el mismo libro, y ese libro de cocina con recetas lo tienen todas las cocinas. Lo que pasa es que cada cocina se especializa en un área específica, sacando solamente las recetas que ella necesita. Hasta ahí estaba claro el asunto de que esa selección. ¿Cómo se producía eso? Ahí es donde entra el microRNA, que es que en el libro de cocina no solamente hay instrucciones para preparar platos, sino hay instrucciones para saber cuánto de cada plato se va a preparar. Y con esta metáfora que les he creado, la metáfora de un libro de cocina gigantesco que llamamos ADN y unas cuantas hojas que salen de ese libro para ejecutarse y transformarse en platos para ser usados en la cocina, esa va a tener las instrucciones no solamente de qué plato usar, sino de cómo y cuánto se va a preparar. Se va a preparar mucho, poco, etc. Y esas instrucciones pequeñas son el microRNA. Entonces ahora tenemos más claro el proceso por el cual se produce la especialización celular y por qué, teniendo todos el mismo código genético, una célula sigue un curso de desarrollo y otra célula tiene otro curso de desarrollo. Y es básicamente por ese funcionamiento del microRNA que representa pues las instrucciones de control. El microRNA es el que controla qué se produce y cómo se produce y cuánto se produce.
De esa manera, imagínense la tremenda importancia que tiene esto, porque primero nos explica por qué una célula se diferencia de otra teniendo el mismo libro de cocina. Segundo, nos explica dónde ocurre y qué elementos químicos participan en las reacciones que hacen posible que estos segmentos que no codifican proteínas, pero que controlan el proceso, ocurren. Y esto tiene implicaciones enormes para no solamente el entendimiento de la bioquímica celular, sino para la síntesis de futuros químicos que en un momento dado puedan hacer que una célula que está sufriendo problemas de control proteico y a partir de allí no está trabajando normalmente pueda ser corregido. Y no solamente eso, sino que también tiene otras implicaciones, como es la detección de procesos patológicos, enfermedades, identificando esos microRNA en la circulación, porque eso no solamente se encuentran literalmente en el citoplasma de la célula, sino que también salen de allí y se pueden encontrar en otros fluidos del cuerpo, en la sangre particularmente, y la detección precoz de estos microRNA sugeriría posibles alteraciones que tengan que ver con células que ya están perdiendo su sistema de control normal y están produciendo microRNA anormales. Así que esto abre un capítulo enorme, sobre todo para la investigación con cáncer, donde lo que se presume es que uno de los problemas que hace que una célula se vuelva cancerosa es que pierde sus factores de control, pierde sus microRNA normales y se transforma en una célula cancerosa. Entonces, si podemos detectar esos microRNA anormales, podemos saber con anticipación si una célula va a comportarse como una célula cancerosa y probablemente a corregir el problema. O sea que esto abre toda una serie de nuevas áreas de investigación y esa es la razón por la cual la significancia de esta investigación hizo meritorio otorgarle a estos dos individuos el Premio Nobel de Medicina y Fisiología. Hay muchas otras cosas que me gustaría contarles en relación a los mismos personajes, pero eso está siendo cubierto por muchos otros programas que están hablando sobre los investigadores como tal. Yo quería centrar este programa en hablarles únicamente sobre qué es el microRNA y ya espero que con esta explicación ustedes hayan podido entender cómo el microRNA es parte de ese código genético que ya no actúa directamente produciendo las proteínas, sino que se transforma en un elemento controlador, regulador de qué proteínas se deben producir, cuándo se deben producir y en qué cantidad se deben producir y cuándo detener el proceso. Ellos actúan como una suerte de freno para que esas instrucciones se ejecuten correctamente y no en forma anormal. Bueno, ese es mi comentario. Espero que hayan podido entender la metáfora que he querido utilizar para este programa y hasta un próximo episodio. Muchas gracias a ustedes por su atención. Hasta luego.